Seguimos con más noticias del ámbito internacional en estos momentos, pero antes, como siempre, recordarles una de nuestras propuestas. Si usted quiere imprimir, por supuesto, banner, todo lo que tiene que ver con gigantografía, en la mejor calidad, con la mejor definición de imagen y color, la opción es Imagen Publicidad. Usted puede encontrar esta empresa en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, con más de 25 años de experiencia en impresión en alta definición. Imagen Publicidad. Ahora sí, vamos a revisar las noticias del ámbito nacional, pues yo les comento que en el día de ayer ha tomado posesión ya el actual presidente de El Salvador, me refiero a Salvador Sánchez Serén, normalmente conocido como Sánchez Serén, el primer ex guerrillero que asume la presidencia en este país. Recordemos que ya en las últimas elecciones fue el presidente electo, específicamente durante 5 años va a dirigir El Salvador, y desde los primeros momentos en que ya fue electo por el pueblo salvadoreño, comenzó a proponer diferentes reformas. Resulta ser que una de ellas es la necesidad de incluir al país El Salvador en el grupo de Petrocaribe. ¿Por qué es importante, según el presidente Sánchez Serén, la inclusión de este país en el grupo? Resulta que usted conoce específicamente, Petrocaribe es un organismo de integración regional en materia energética impulsado por Venezuela y que permite la adquisición de hidrocarburos bajo condiciones especiales de financiamiento. Resulta que este país tiene muy buenas intenciones en relación con hacer relaciones bilaterales con los países de América Latina, específicamente con Venezuela, con Ecuador, con República Dominicana, con Costa Rica, que fueron algunos de los mandatarios que asistieron a su posesión en el día de ayer. También estuvo presente nuestro presidente Evo Morales, estuvo presente también en la celebración, y por supuesto se estrecharon relaciones entre los mandatarios que participaron en su posesión. La primera medida que quiere adoptar ya el presidente es que se pueda incluir a partir de hoy, lunes 2 de junio, en este grupo Petrocaribe, el país de El Salvador. Antes, con el anterior presidente Mauricio Funes, este país llegó a ser observador del grupo Petrocaribe. Sin embargo, en estos momentos ya están pidiendo que pueda incluirse. En su discurso de ayer, durante su posesión, aclaró que su gobierno va a estar alejado totalmente de la corrupción y que la intención es trabajar por la inclusión social, por la igualdad entre géneros y, por supuesto, continuar con la reducción de pobreza que ya había comenzado antes el anterior presidente, con 11 puntos porcentuales en los que logró reducir de alguna forma la pobreza. El primer ex guerrillero que llega a la presidencia de El Salvador también está proponiendo como medida fundamental el lograr que su país salga de la pobreza en la que está inmerso a través del fomento del trabajo, el fomento de los empleos, a través de la subida también de los salarios y de una mejor relación con los grupos económicos en los cuales existen en América Latina y a los cuales El Salvador no pertenece, como es el caso, por ejemplo, del Petrocaribe. Durante una visita oficial le declaró esta intención al presidente Nicolás Maduro, que por supuesto le dio todo su apoyo, y probablemente desde hoy ya pueda contarse El Salvador como uno de los integrantes del grupo Petrocaribe. Y bueno, ahora cambiamos de informaciones, cambiamos de país, estamos ahora con Ecuador. Y les comentamos que el día de ayer, 1 de junio, se celebró el Día del Niño en Ecuador. Y ayer, obviamente, ayer domingo, hubieron diferentes actividades, no solamente realizadas por el gobierno, sino en las instituciones públicas y privadas, para reivindicar los derechos de los niños. Es muy importante y vale destacar que lo que más importa, según las autoridades de ese país, es que se detecten los males endémicos de la sociedad, como la contaminación, las desigualdades, la pobreza y las injusticias, para dar una vida más meritoria a los niños del Ecuador. Que se recuerda el Día del Niño el 1 de junio por la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño el año 1959 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la ONU, y desde entonces las instituciones y los organismos públicos y privados celebran a los niños entre los 0 y los 12 años. Es muy importante y vale recalcar y resaltar que en los últimos 20 años el 43% vive en hogares con alcantarillado, 20 puntos más que en 1990. Y el trabajo infantil se redujo de un 30% el año 2000 a un 13% el año 2012.
Según el censo, 6 de cada niños y niñas tienen necesidades básicas insatisfechas y el 25% de los niños muestra una desnutrición crónica, por lo cual el gobierno nacional está creando políticas para de alguna manera apalear esta cifra y que se disminuya la desnutrición crónica. Y por último, también entre los datos más importantes está que 8 de cada 10 niños sabe leer y escribir en el Ecuador. Entonces ya lo saben, el día de ayer, 1 de junio, se celebró el Día del Niño y, bueno, a diferencia de Bolivia, acá se celebra el 12 de abril, pero obviamente con lo mismo, simplemente para reivindicar los derechos de los niños y obviamente de alguna manera también tratar de apalear, tratar de contrarrestar lo que sería el trabajo infantil. Así es, fundamentalmente luchar por los derechos del niño a través de las actividades que normalmente realizan los niños, como el juego, el canto, la educación, el fomento de las dotes artísticas y también el fomento de la posibilidad de que puedan aprender a través del juego, a través de la educación, tanto familiar como escolar. Bien, en Bolivia se celebra el 12 de abril y esto debido a que también la ONU instruye a los demás países que se celebre el 12 de abril hasta a partir de 1955 ya. 55. Efectivamente. Pasamos a otra información, nos vamos hasta Paraguay con una noticia considero bastante productiva porque senadores de Paraguay arremeten contra la homosexualidad en el país, pero obviamente esto tiene su contraparte, ¿no? Iniciamos, Paraguay es uno de esos países que lleva mucho tiempo luchando por los derechos de homosexuales y el matrimonio gay o igualitario. Senadores debaten matrimonio entre personas del mismo sexo y por velar sus derechos. Opiniones contrarias retrasan la idea de legalizar estos derechos, que nace a partir de que Argentina y Uruguay se presentan como partidarios de la legalización de estos derechos. Paraguay buscará, aún así, a pesar de todo, la igualdad entre los derechos de heterosexuales y homosexuales, además de la igualdad de derechos. En la historia contemporánea de los países occidentales, los mayores cambios legales respecto a la homosexualidad se producen a partir de la década de 1970 y por supuesto el origen de estos cambios se encuentra enmarcado en la lucha de la defensa por las libertades civiles que se producen en Estados Unidos en mayo, por ejemplo, del año 1968. La consecución de la igualdad de derecho y de hecho para las personas homosexuales se encuentra emparentada con otras reivindicaciones igualitarias como las luchas feministas o las luchas contra la discriminación racial. Sin embargo, desde este momento empiezan a haber algún que otro cambio legal, pero no se establece todavía ni reconocimiento ni aceptación legal de matrimonios de personas homosexuales. Es muy importante también dar a conocer de que en Bolivia la ley número 045, que es contra la discriminación y obviamente toda forma de racismo, de alguna manera también hace de que ya esto se apalee un poco todo lo que sea la discriminación a este sector. Recordemos que de alguna manera en años pasados llegaron inclusive casos hasta la muerte de muchas de esas personas y la reivindicación obviamente de los derechos humanos que todas las personas tienen. Es muy importante también dar a conocer de que también hay grandes avances en esto, ya que en el país obviamente hay más respeto, pero aún así no es el 100% obviamente de lo que aún se quisiera. El gobierno nacional ha dicho que todavía falta mucho por trabajar en ese sentido y lo más importante, la discriminación obviamente y el racismo tiene que estar fuera de cualquier ideología obviamente que usted tenga, independientemente de cualquier postura política, cualquier postura de religión o social. La discriminación y el racismo tiene que estar fuera obviamente del vocabulario, de la manera de comportarnos con los demás y obviamente también obviamente del hecho de que tenemos que fundamentar todo en el respeto. El respeto siempre se va a todo lo demás y obviamente si usted tiene respeto a los demás también puede exigir lo mismo. Así es. Vamos a hablar ahora de G77. Así es, hoy hablamos de la agenda patriótica a partir de hoy, hacia el 2025. La agenda patriótica. Efectivamente, son algunas de las propuestas que van a que va a llevar Bolivia, por supuesto, a discusión de mesa en la cumbre G77. Pero no se nos vaya, comenzamos ya con este sector para ir abordando algunos aspectos que pertenecen directamente a la Agenda Patriótica 2025. Varios temas son los que se van a tratar en la cumbre G77, entre ellos, por supuesto, el rol de las Naciones Unidas. Comentaba nuestro vicepresidente que no era igualitario con todos los países a nivel, por supuesto, a nivel de país, a nivel global, porque no solamente hablamos de la relación que existe entre las Naciones Unidas con los países más cercanos, sino a nivel global. El segundo tema va a ser la emigración y las barreras que imponen a los países del norte a los ciudadanos del sur.
El tercer tema, la seguridad alimentaria para buscar estrategias y acciones destinadas a que los países puedan garantizar las condiciones mínimas de alimentación y de reproducción biológica, por supuesto. Otros tres asuntos que se enmarcarán dentro de este debate va a ser cambio climático en relación con el medio ambiente, las reformas en el comercio y las instituciones financieras, más el impulso para la integración en el modelo sur-sur, entre otros temas. El séptimo tema va a ser la agenda de desarrollo planetaria para después del 2015, en el cual se confrontarán los modelos de crecimiento económico y se debatirá, por supuesto, la desigualdad, la preservación de la naturaleza y la transferencia, la transformación específicamente tecnológica y la posibilidad de que varios países puedan intercambiar sus adelantos. Hoy comenzamos a hablar sobre algunos aspectos de la Agenda Patriótica 2025, específicamente el primer punto, la erradicación de la pobreza. Cómo Bolivia ha trabajado hasta este momento para que se pueda erradicar la extrema pobreza en nuestro país. Estamos claros que aún no se ha erradicado la pobreza del todo. Sin embargo, varios proyectos demuestran que se ha avanzado muchísimo desde el momento en que se decidió establecer varios proyectos. Recordemos que en el año 2005, según datos del INE, la pobreza a nivel nacional se encontraba en un 60.6%, mientras que en el año 2012 ya alcanzaba un 45.0%. En el área rural, en el año 2005 estaba en un 77.6%, mientras que en el año 2012 disminuyó a un 61.4%, mientras que en el área urbana, en el año 2005 se encontraba en un 51%, finalmente en el año 2012 en un 36.8%. ¿Cuáles son estos proyectos que posibilitan que se pueda erradicar la extrema pobreza? El primero de ellos es la renta dignidad, por ejemplo, que es un beneficio vitalicio que se paga anualmente a todos los bolivianos mayores de 60 años. Aquellos que no perciben una pensión de vejez reciben 3.000 bolivianos al año a través de pagos 250 bolivianos mensuales, en los cuales se cuenta con una renta, los cuales cuentan, por supuesto, con esta renta para un poco mitigar las necesidades que tengan una vez que lleguen a su vejez. Este beneficio tiene un presupuesto para el 2014 de 2.624 millones de bolivianos, ya que en el 2013 se llegó a 2.532. Otros de los proyectos también que se tienen en mente para mitigar la pobreza es el bono Juancito Pinto, que usted conoce, ya se le da a los estudiantes, se aplica desde el año 2006 para evitar la deserción escolar. En este primer año se pagó a 217 millones de bolivianos para finalmente llegar a un monto de estudiantes de 1.085 millones de niños y niñas en el país. Por supuesto, para el año 2014 se fijó un presupuesto de 412 millones de bolivianos y se prevé llegar a los 2 millones de escolares. También está el bono Juana Zurduy. El beneficio está orientado a las madres en gestación y a aquellas con hijos recién nacidos. En el año 2009 destinó 20 millones de bolivianos para más de 269 millones de madres que han accedido, por supuesto, a este monto. Son algunos de los proyectos. También, por supuesto, está la posibilidad de continuar con la producción en el área rural y así garantizar mayor alimentación, por supuesto, en miras de la seguridad alimentaria en nuestro país. Hay varios proyectos los cuales demuestran que a nivel de América Latina, Bolivia ha logrado reducir en un amplio por ciento la pobreza en nuestro país. Aún queda mucho por hacer, pero hasta este momento hemos avanzado y es una de las propuestas que se lleva a la discusión de la cumbre para que en otros países también pueda implementarse y, por qué no, este trabajo pueda lograrse a nivel de conjunto, a nivel de trabajo conjunto entre los países de América Latina, la cooperación sur-sur, todos aquellos que pertenecen a los diferentes grupos económicos. Y bueno, continuamos hablando ahora, son las 8 de la mañana con 4 minutos y continuamos hablando de la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025. Hablamos ahora de la socialización y la universalización de los servicios básicos con soberanía para vivir bien. ¿De qué trata esto? Según la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, se determina que los servicios básicos constituyen derechos humanos, por lo que no son un negocio y no pueden ser privatizados, no se puede lucrar con ellos, para generar ganancias privadas a costa de la pobreza. Atención, entre los servicios básicos están el agua y alcantarillado sanitario, así como la salud, educación y el acceso a la infraestructura y la formación deportiva. También está la información, la comunicación telefónica, la energía eléctrica con luz, el internet y el conjunto de sistemas de comunicación. Para garantizar el acceso a estos servicios se precisa de inversión pública y de regulación y fiscalización estricta del Estado Plurinacional de Bolivia. Para esto se espera que hasta el 2025
Se tiene previsto también, obviamente, que el 100% de los y las bolivianos y bolivianas cuente con esos servicios básicos para vivir bien. Entonces ya lo sabe, estamos hablando de la socialización y la universalización de los servicios básicos con soberanía para vivir bien, y eso está marcado obviamente en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. Y entre los pilares de la agenda patriótica hacia el 2025 están la salud, educación y deportes para la formación de un ser humano íntegro. Hablamos acerca de la importancia de este tema, ya que el deporte promueve la adecuada formación de la juventud y preserva su salud. Además, es un factor de integración nacional, según nuestro presidente Evo Morales. Bueno, entre los proyectos que se han ido realizando en nuestro país, dentro del deporte están la inauguración y la construcción de varias canchas en diferentes barrios, zonas y ciudades, además de su inversión. Dentro de lo que es salud, hablamos de algunos de sus avances. El promedio de vida de un boliviano es de 25 años más. Estamos hablando de que podemos llegar hasta los 76 años de vida, y esto también debido a la mejora en la salud. Por ejemplo, está el proyecto Mi Salud, que además te da y nos facilita una salud gratuita. Y en educación, más de 15.000 unidades educativas en todo el país en esta época. También hablamos también de la promulgación de ley Avelino Ciñani. Esto tiene como un objetivo contribuir a la consolidación de una educación descolonizada, garantizando un Estado plurinacional y una sociedad del vivir bien con justicia social, productiva y soberana, además de una formación integral entre mujeres y hombres. Son algunas de las propuestas que van a ser llevadas a discusión, por supuesto, en la cumbre. Más de que discusión para hallar soluciones, también, de alguna manera, ese es el objetivo, pero más que este objetivo es lograr que estas implementaciones que han tenido lugar en Bolivia puedan extenderse a otros países y, como bien le decía, tanto el ALBA como el Petrocaribe, como el Mercosur, puedan apoyar a que estas opciones de vida diferentes que está proponiendo Bolivia a través del Suma Camaña, a través del vivir bien, pueda llevarse a cabo en otros países. Sabemos que Ecuador, sabemos que Venezuela, Argentina, son algunos de los países que van, por supuesto, pidiendo lo mismo, abogando por lo mismo. Sin embargo, la unión entre los países de América Latina va a resultar prácticamente un paso importante para que ello pueda darse y pueda beneficiar no solamente a Bolivia, sino a todos los latinoamericanos. Así es, durante estas 2 semanas vamos a estar revisando todos los pilares de la agenda patriótica hacia el 2025. Efectivamente, aquellas propuestas que ya han sido declaradas por nuestro vicepresidente y por el presidente Evo Morales, que van a ser discutidas, y así usted va a llegar al 14 de junio con toda la información necesaria para entender cuáles van a ser las conclusiones y efectivamente qué es lo que se va a decir, qué es lo que se va a hablar, cuáles van a ser los resultados. Lo más importante es con nombre y apellido, Agenda Patriótica del Bicentenario 2025. Recordemos que obviamente Bolivia se fundó el año 1825, entonces obviamente estamos hablando del Bicentenario, los 200 años y los importantes avances que obviamente se tienen desde la fundación de nuestra amada Bolivia. Así es, 8:08 de la mañana, es momento de continuar ya con nuestros invitados que están esperando fuera del estudio. No se nos vaya, de esta forma cerramos nuestro sector informativo. Comenzamos a hablar de otros temas importantes también para nosotros. Qué bueno que esté con nosotros, que tenga una feliz mañana, que tome un rico desayuno y regrese con Vamos Bolivia. Vamos a una pausa y ya regresamos.